que hay, ¿o qué no? Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Pueden tomar asiento. Estamos en la casa de paz de Miami Gardens, ¿cierto que está Miami Gardens? De la familia Quintanilla Campos. Amén. Tenemos un buen grupo. Un aplauso al Señor. Amén, amén. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados por Facebook Live. No se desconecte, que hay una enseñanza poderosa. Amén. Y quiero que repitamos todo. Echando fuera los miedos de mi vida. Vuelvo a decirlo. Echando fuera los miedos de mi vida. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Declarando, mi Dios amado, que esta enseñanza la van a entender, la van a escuchar, se van a apropiar de ella en sus corazones y la van a poner por obra en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu que quiera venir a bloquear, a distraer en el nombre de Jesús. Amén. Y declaramos atención de la palabra. ¿Quién tiene 2 de Timoteo 1:7? Que me lo lea con voz de trompeta para que los que están en Facebook Live puedan escuchar. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Amén, amén. Entonces, miren, los espíritus demoníacos son la causa principal de muchos problemas emocionales, espirituales y físicos. Amén, que se arraigan ¿dónde? En el alma, en la mente y en el cuerpo de las personas. O sea que todo esto son espíritus demoníacos. Y en este tiempo que estamos viviendo, el miedo es uno de los espíritus enemigos de la humanidad. Hoy hay mucha gente hoy día con mucho temor, con mucho miedo. Viven temerosos, viven con miedo, viven con pánico de que algo malo les va a suceder. Pero hoy, diga, hoy yo voy a ser libre, de todo espíritu de temor en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver qué es el miedo. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo habla del espíritu de miedo, lo que significa que el miedo es un espíritu demoníaco. Diga, el miedo es un espíritu demoníaco. Mire que en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu. Él no dice porque no nos ha dado Dios miedo, porque no nos ha dado Dios temor. Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía. En mi versión dice de cobardía, a lo mejor en la suya también dice cobardía. Y busqué los sinónimos de cobardía, y los sinónimos de cobardía son miedo, temor, acobardamiento, timidez y pavor. Entonces el Señor nos está diciendo, porque no les he dado espíritu de cobardía, porque no les he dado espíritu de temor, porque no les he dado espíritu de pánico, porque no les he dado espíritu de pavor, porque no les he dado espíritu de acobardamiento, sino que les he dado ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Dios quiere que el amor echa fuera el temor. El poder en nosotros echa fuera el temor. Y el dominio propio. A mí no me va a dominar el miedo. A mí no me va a dominar el temor. Yo tengo el poder para dominar esos miedos. Amén. Y echarlos fuera. Entonces, el miedo es una perversión de la imaginación. Usted le da miedo a lo mejor pararse acá y yo le diga, Marjorie, venda esta enseñanza el próximo miércoles. ¡Ay, no, Marjorie! Porque le da miedo, ¿qué? Pararse delante de la gente. Es una perversión de la imaginación. Entonces, el espíritu de miedo es destructivo. Destruye los propósitos por los cuales nosotros fuimos creados. El espíritu de miedo se alimenta de la ansiedad. Cuando nosotros estamos ansiosos, estamos alimentando ese espíritu de miedo, de temor. Amén, amén.
se alimenta de la fobia, del pánico, de la culpabilidad. Cuando usted se siente culpable, está alimentando el espíritu de temor, del rechazo. Cuando usted se siente rechazado, rechazada, usted está alimentando ese espíritu. Ese espíritu se alimenta también por la falta de fe y la falta de amor. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy todos aquí en este lugar y todos los que nos ven por Facebook Live, que están allá conectados, van a ser libres de esa ansiedad, de ese espíritu destructivo que no te deja cumplir con el propósito por el cual fuiste creado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo entró el miedo en el hombre? Vamos a leer Génesis 3:10. Ahí está la explicación de cómo el miedo entró en el hombre, el temor. Génesis 3:10. Aquí, wow, los felicito que todos están tomando notas y se hace, bravo. Qué bueno. Así es. Hija, léemelo, Marjorie. Génesis 3:10. ¿Qué dice? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice que se escondió, ¿por qué? Porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, abrieron una puerta a ese espíritu demoníaco del temor, del miedo. Amén. Y eso entró y gobernó sus vidas. Y hoy día en nosotros hay muchas cosas que gobiernan, muchos temores que están gobernando nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí que tiene miedo, temor a algo? ¿O solo yo? Hay gente que tiene temores, tiene miedo a hablar en público, a manejar. Tuvieron un accidente en el pasado. Yo estaba hablando con una hija que tuvo un accidente en el pasado y no quiere saber del carro, no quiere manejar un carro porque tiene más pavor, tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a ser deportada. Hay gente que tiene miedo a fracasar. O sea, hay gente que tiene miedo a la bancarrota, al divorcio, sí, a que se le muera un ser querido. Sí. ¿Es normal tener miedo? Vienen los miedos y los temores, pero no vivir en miedo. O sea, porque el Señor nos dio ¿qué? Amor, poder y dominio propio. ¿Para qué? Para nosotros dominar ese temor. Ese temor no me va a paralizar. Ese temor no me va a dominar a mí. Sí, hay una cosa que es el temor a Jehová. Eso no tiene nada que ver, es muy diferente. Pero están los miedos, los miedos a hablar inglés aún. Ese temor porque me van a burlar de mí, porque no lo pronuncio bien, porque no lo hablo correctamente. Entonces tenemos esos temores al rechazo que hoy tenemos que renunciar a todo eso para poder triunfar y salir adelante. Amén. También, ¿no? ¿A la qué? Tecnología. Temor a la tecnología. Bueno, hay que aprender. Hay cosas que realmente son de aprendizaje. Hay que aprenderlas, ¿sí? No nos podemos quedar en la era de picapiedras. Tenemos que estar avanzando de acuerdo a cómo se está moviendo la tecnología. Actualizándonos. Exactamente, esa es la palabra. Mire, todos los médicos, los odontólogos, toda clase de personas, oficinas, negocios, constantemente cada 3 meses se están actualizando qué es lo que está funcionando ahora, qué es lo que está de moda, qué es lo que está, ya no funciona ese teléfono que teníamos anteriormente, el Nokia, el BlackBerry, ¿se acuerdan? Esos teléfonos, el teléfono de casas, ya esas cosas están obsoletas. Yo no me quiero actualizar. No funcionan. Amén. Entonces, ¿cuáles son los efectos del miedo? Escuche bien los efectos del miedo. Efectos del miedo. Uno de los efectos del miedo es la parálisis de la mente, la voluntad o las emociones. El miedo puede impedir que una persona piense correctamente o actúe correctamente. Por el mismo temor. ¿A alguien la han tratado de atracar algún día? Que le hayan puesto un cuchillo, un arma. Yo por miedo, bueno, estaba hace por mucho tiempo, pero estaba en mi país y un muchacho pues se me acercó por acá y me puso un cuchillo. Pero yo del miedo fui valiente, porque agarré el cuchillo y se lo doblé en la mano y me fui corriendo. Pero no fue valentía, sino fue miedo.
Entonces, Y es peligroso, Claro. ¿por qué? Porque a mí me ha pasado veces que también trataron de reacción. atracarme y cogí el ladrón también. Porque y había uno que estaba armado. Y imagínese, yo reacciono mal y el tipo me puede pegar un tiro. O el pastor, como pasó, el tipo lo hubiera podido enterrar el cuchillo. ¿Me entiendes? Entonces, el mismo, pero hay otras personas que el miedo te paraliza. Imagínese un accidente. Dios quiera que no, nadie aquí en el nombre de Jesús estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Pero un accidente donde de pronto el carro se está incendiando y tú te quedas paralizado en el carro cuando tienes que bajarte porque puede explotar, ¿me entiendes? O sea, hay situaciones, terremotos, cosas así que han sucedido en los países de nosotros. Mira, la gente del mismo miedo, hay gente que le ha dado infartos. Les ha dado infarto. Mira, una hermana que yo conozco del mismo impacto de algo, le dio un derrame cerebral. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, por eso es que dice el Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese miedo, ese temor, claro, es lógico, como decía René. don René. ¿Qué pasa? Que si es normal que tengamos miedo. Claro que es normal. Imagínate que empieza a temblar esto aquí, tú no vas a estar aquí, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Te va a dar miedo, ¿cierto? Y vas a correr a ponerte en un lugar seguro, ¿cierto? Que algo está sucediendo, están tirando bombas, yo qué sé. ¿Qué vas a hacer? Va a buscar un refugio, ¿sí o no? Pero hay gente que quedó así. es que hay una Se paralizaron. diferencia entre miedo natural y miedo espiritual. O sea, el miedo natural es algo que Dios nos dio para producir seguridad. O sea, cuando yo tengo un miedo natural, entonces, como dice ella, va a provocar que yo me ponga a salvo, me busque seguridad. Entonces, es una emoción normal. Pero aún esos miedos, como decía aquí, pueden paralizar la mente, la voluntad, las emociones. O sea, cuando tú malo, tienes que cuando te actuar, paraliza. no actúas. Porque el mismo miedo te hizo que te paralizaras. Entonces no te moviste cuando te tienes que mover. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que echar fuera ese espíritu. Porque hablamos que el espíritu de miedo es un espíritu demoníaco. Entonces nosotros tenemos que reprenderlo, echarlo fuera, te vas, no operas en mi vida. Amén. Sí, hay cosas que me acuerdo la primerita vez que vino un profeta cuando yo tenía un mes de convertida y me dice, venga acá adelante. No, yo qué pena, qué vergüenza, qué temor y que me va a decir y cuando me acuerdo que cuando pasé a mí me temblaba todo, yo me puse todos los colores, yo sudaba, ¿me entiendes? Pero a medida que vamos haciendo una cosa constantemente, vamos echando fuera esos temores, esos miedos, ¿me entiende? Hablar en público, enseñar. Alguien me preguntaba, pastor, ¿usted siempre fue así? Yo no siempre fui así, yo fui muy penosa. Se agarra confianza. Yo fui muy penosa. A mí no, ¿yo cuándo hablar en público? Pues nunca. ¿Me entiendes? Pero Dios, a medida que confrontamos esas situaciones, es como que te da miedo subirte a un ascensor y prefieres subirte 20 pisos, escalones, porque tienen temor a subirte a un ascensor, porque se va a caer, porque yo qué sé. Entonces, imagínate, todos los días tú trabajas en el 35º piso y tienes que subir la escalera y bajarla por el temor. Entonces, esas son cosas que hay que superarlas. La esposa de uno de mis hermanos le tiene pavor, pánico, montarse en un avión. Y mi hermano 2 veces ha comprado pasajes para la familia y ella para ir a la isla de San Andrés. Los han tenido que cancelar porque cuando llegan al aeropuerto a la mujer le da el pánico, como me dio a mí con el paraclete ese, el parapente, que no fui capaz de tirarme, ¿me entiendes? Entonces ella ha perdido la oportunidad de ir a conocer un lugar bonito por el miedo. ¿Qué tiene que hacer? Superarlo, echarlo fuera, porque es un espíritu demoníaco que la está paralizando. Otra cosa que hace, otro efecto del miedo es la esclavitud espiritual, mental o emocional, incluido el temor al castigo. Vamos a leer Romanos 8:15 y alguien más me busca 1 Juan 4:18. No, mi hija, búscame Romanos 8:15. ¿Y el otro? Pati, 1 Juan 4:18. Y vamos a leer lo que dice ahí, que es poderoso. Juan 4. 1 Juan 4:18.
Y Romanos, ¿qué dice Romanos 8:15? Dije, léelo duro. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por lo cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cargamos y venimos con temores, con miedo, con fobias, con pánico, con muchas cosas, ¿cierto? Pero no tenemos que estar esclavos a eso, porque el Señor nos dio el espíritu de adopción y ese espíritu hace que todo temor se vaya. En nuestras vidas dice, ya recibimos el Espíritu de Dios para ya no tenemos que andar en esclavitud del temor. O sea, dígale, espíritu de temor, tienes que ir de mi vida. En el nombre de Jesús. Él nos dio el espíritu de adopción, somos hijos y podemos clamar que Abba Padre. Amén. Entonces ya no tenemos que andar esclavos al temor. Me gustó la canción que pusieron porque es del tema de lo que se está hablando hoy. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Amén. ¿Y qué dice 1 Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el que es perfecto. Amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí contigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dígale, Padre Celestial, en esta hora, perfeccióname en el amor. Porque el amor echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Amén. Dice, en el amor no hay temor. Pero cuando andamos, como les decía yo al principio, que el espíritu de miedo es destructivo. ¿Y se alimenta con qué? Con la ansiedad, con el temor, con el pánico y con la falta de amor. Pero cuando en nosotros está operando el amor de Dios, ese mismo amor echa fuera todo miedo, todo temor, todo espíritu de rechazo, todo aquello que nos está paralizando y que nos está impidiendo que avancemos y que vayamos por la vida victoriosos, triunfando, exitosos. Amén, porque Dios los quiere usar a todos, Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Amén. ¿Lo crees? Amén. Dígame. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Otro efecto del miedo: desilusiones o peligros imaginados. El miedo puede hacer que nuestra imaginación se distorsione. Entonces ya vienen esas cosas de, no sé si a usted le ha pasado que de pronto los que han montado en el avión y me dio una turbulencia y ya pensó que se va a caer el avión. A unas hijas les pasó hace poco y una de ellas hasta llamó a su esposo y a su hijo a despedirse porque estaba pasando por una turbulencia y le entró tanto pánico que ella creyó que el avión se iba a caer. Pero es que una turbulencia de 15 minutos. O sea, no una cosa, una turbulencia de 15 minutos. Ajá, o sea, y la gente empezó a orar, los que estaban ahí empezaron a orar porque vino un pánico, vino un terror, eso no fue un temor, eso fue terror, lo que experimentaron ahí. Amén. Y a lo mejor, bueno, fue 15 minutos, pero hay personas que se montaron en un avión y a lo mejor esa turbulencia fue 2 minutos y ya cree, porque el temor, dice aquí que el miedo hace que se distorsione la imaginación. ¿Me entiendes? Entonces va en el expressway y medio oyó un ruido y ¡ay! La llanta se explotó, nos vamos a estrellar. Entonces es tanto miedo a las cosas que cree que costan. Yo tenía una hija que ella le daba miedo ir al downtown. Mira los miedos que la gente tiene, porque ella creía que los edificios le iban a caer encima. Es fobia. Sí, ella le daba terror de ir al downtown o lugares donde hay muchos edificios, porque ella decía que ella lo miraba y ella le daba miedo porque ella se cerraba los ojos y en el carro ella cerraba los ojos porque ella creía que los edificios se le iban a caer encima. Pero hay muchas personas que tienen miedo a estar encerrados, al agua, porque tienen miedo que se van a ahogar. Y entonces no van a un río, no van a un lago, no van al mar. ¿Me entiendes? Entonces
Hay muchas clases de temores, hay muchas clases de miedo. No sé cuál sea el suyo, pero usted hoy lo va a declarar, lo va a nombrar y lo va a echar fuera y se va a declarar libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otro efecto del miedo es un alto en el flujo de lo sobrenatural. Cuando cedemos al miedo, lo sobrenatural se apaga. ¿Cómo así? Imagínense que el Señor le está usando y le envía a orar por alguien enfermo, por un milagro creativo. Y hemos escuchado tantos milagros en testimonios en YouTube, en las redes, en diferentes lugares. Pero ¿qué tal que tú vayas a un velorio y el Señor te diga, ora por ese muerto, y tú no lo hagas porque tienes miedo que el muerto se levante? ¿Estás impidiendo qué? Lo sobrenatural de Dios. Eso puede pasar, el mismo temor, el mismo miedo. No sé, ahora porque yo le voy a poner una pierna nueva a esa persona. Ay, qué miedo, ¿y qué tal? Y le sale la pierna y más bien se paraliza, no oró, no permitió que Dios obrara el milagro y en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay un temor, hay un miedo que eso tiene que ir. Amén. Otra cosa que hace el temor es que contamina nuestra fe y la unción. Porque ya no tiene fe para creer en cosas sobrenaturales. No tiene fe para hacer cosas grandes de parte de Dios. Todo el mes de, creo que fue octubre y parte de septiembre y ahora el último domingo, el primer domingo de noviembre, se habló de la fe. Y el Señor dice que la fe, ¿qué? Para que nos hagamos, ¿para qué? Para echar fuera demonios, para decirle a ese monte que se mueva, para creer más allá de las circunstancias, para creer más allá del diagnóstico del médico. Amén. Entonces nosotros tenemos que ejercitar esa fe y no contaminarla con miedo, con temor. No voy, pero tener fe. Mira, el Señor te dijo que abrieras ese negocio. Ay, no, que me da miedo que vaya a la bancarrota y no triunfe. Ya, entonces, ¿me entiendes? Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, donde el Señor ha puesto una medida de fe, pero hay un temor porque tienes miedo a fracasar. Mira, el Señor te dijo que te casaras. Ay, no, ¿y qué tal? ¿Y si nos divorciamos y no funciona la cosa? Entonces quedo con un divorcio. Entonces ya tienes ese miedo. O sea, la fe está siendo contaminada. La unción está siendo contaminada. Nosotros pusimos en esta semana porque venimos orando por el templo, el Guarejao, otra iglesia, yo qué sé, lo que Dios quiera darnos, ¿cierto? Pero ya ahorita hay que poner acción de buscar. ¿Me entiende? El lugar. Porque nosotros nos vamos a quedar orando toda la vida y esperar que Dios nos diga y lo pueda hacer. Dios no puede decir, en la 1720 del Noris y la 12, un ejemplo, ahí está el lugar donde quiero que ustedes muden. Él lo puede hacer. Pero nosotros por fe tomamos acción y vamos y buscamos el lugar. ¿Me entiendes? Pero entonces empiezan los temores. Pero casi pero no somos ni 100. Pero y las noticias. Pero y lo que está diciendo allá. Y qué tal que no podamos pagar ese lugar. Entonces son esos temores que se apropian, que los tenemos que echar fuera porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y con Miss DJ. Amén, que somos parte de Miss DJ. Entonces vamos para adelante y vamos a echar fuera todos esos temores. ¿Sabe otra cosa que hace el temor? Abre una puerta al infierno. Así como la fe abre un portal al cielo, entonces el temor abre puertas al infierno. Porque imagina una persona toda con miedo todo el tiempo, temerosa de todo, de cualquier cosa. Entonces llega un momento que el diablo, dijimos que el temor abre puertas, ¿qué? Al diablo, porque le es un espíritu, ¿qué? Demoníaco. Entonces llega un momento que te saca del propósito y perdiste salvación y perdiste todo, porque te dije, no, mejor yo no sirvo. Nosotros teníamos una hija que le tenía miedo al diablo. Y a los demonios, pero miedo, terror le tenía. Y cuando eran los retiros de sanidad interior y liberación, que allá salían los demonios, ella no quería estar ahí, porque le tenía miedo. Entonces, ¿qué hace cuando uno abre esas puertas? Pues el diablo facilito te va a atacar. Facilito va a decir, ay, mira, me tiene miedo. Ahorita le va a hacer la vida cuadritos. Ahorita le va a hacer la vida imposible. Y entonces esa persona no va a poder ser libre y no va a poder ministrar. Y a lo
mejor Dios te quiere usar para liberar a otros, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar al cautivo, para orar por alguien, pero el mismo temor que está dentro de ti te impide. Entonces hay que echarlo fuera. Amén, porque ninguno de nosotros nos queremos ir para el infierno. Amén. Todos queremos ir ¿para dónde? Para el cielo. Amén. Otra cosa que hace el temor es que atrae lo que temes. Vamos a leer Job 3:25. Job 3:25. Y me fascina ese verso. Yo voy a quitar este Susana. Job 3:25. ¿Qué dice? Léelo, Marina, por favor. O alguien que lo tenga por ahí a la mano. Job 3:25, pastor. Dice la nueva versión, dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Escuchen, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire esto. Había un hijo que le daba miedo manejar porque decía, es que si cojo el carro y manejo, me va a parar la policía. Mire, saliendo de la casa, la policía lo paraba. Había otro que decía, no, es que yo no quiero manejar porque si salgo me voy a chocar. Dando reversa, él se chocaba. Saliendo de su casa. Lo que tememos, ay no, ¿qué tal que me dé cáncer? Y con ese miedo, entonces te dice, te salió una bolita por aquí, una bolita por aquí, cáncer. Ay no, yo voy a ir a que me haga una biopsia. Ay, yo voy a ir acá, ay no, yo siento algo en el cerebro, será un tumor. Y entonces esos miedos y esas cosas, no, yo no me monto en un avión porque qué tal que caiga. No, yo no me voy al mall, yo ni salgo. Había una señora que la evangelizamos y me dijo que ella no salía, desde el COVID no volvía a salir. No sale, por miedo a enfermarse. ¿Y qué pasa con todo eso? Tenemos tanto miedo a esas cosas que nos suceden. Y nos termina pasando, como le dije, sale ahí a la esquina, tiene miedo de conducir porque le van a chocar, pues le van a chocar. Tiene miedo que sus hijos se vayan de su casa, salgan embarazadas las niñas o se vayan fumando droga. Y ese temor, pues eso va a pasar. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que poner la confianza en Dios y creerle en la protección divina, que estamos protegidos, que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él nos ampara, Él nos cuida, que hay un poder en la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, que nos blinda, que se hace un escudo alrededor de nosotros. Entonces no, es que yo no voy donde hay multitudes porque si me da COVID. No, y es que ahorita que el virus, el otro no sé qué del estómago. No, y entonces esa gripa. Y entonces vives con miedo y ahí más rápido se te pega el virus, se te pega el COVID, se te pega la gripa. Porque no, que si no me caso, porque es que me caso yo tengo toda mi familia que han sido divorciados. Y entonces yo me voy a casar y también me voy a divorciar. Pues si usted piensa así le va a suceder. Se va a divorciar. No, si monto ese negocio y todos hemos fracasado, nunca hemos podido salir adelante en nada. ¿Para qué voy a empezar ese negocio? Mejor ni lo empieza. Porque usted tiene ese miedo de fracasar. No, yo para que entro a la universidad, en mi familia nadie ha sido universitario, nadie ha sido un profesional. No, pues eso nadie allá. Usted tiene que tener fe y creer y hablar, ¿qué? Positivamente, y hablar la palabra y declarar las promesas de Dios a su vida y no permitirle al diablo que le meta esos temores para que después le viene todo eso. Después acarrea con todas esas cosas. ¿Alguien tiene un ejemplo de eso? Yo, como le digo, era un hijo de la iglesia. Miedo que saliera porque no tenía papeles y que lo parara la policía. Y salía y la policía lo paraba. Acelerado. Yo me acuerdo. Perdón, ahorita que fui a Honduras, me contacté con todos los compañeros de la escuela. Y pues en uno de esos, pues fue uno de los primeros con los compañeros que casi nunca me llevé, fue el primero que me dijo, quiero que vayamos a comer. Y lo invité a comer. Bueno, me invitaron y yo pagué, pues. Pero pues eso es lo normal, ¿verdad? Pero creo que para el Dios no hay casualidades. Entonces él me comienza a compartir que del COVID, esa era la primera vez que salía.
Wow. Eso me impresionó, porque dije yo soy la persona adecuada para sacar a esta persona de su situación. Entonces yo comienzo a compartirle, pues le digo, pues mira que en realidad le dije yo lo que siempre yo pues, practico y le trato de enseñar a ustedes lo que no me mata, me hace más fuerte. Pues aquí estoy, le digo yo, estuve 21 días en el hospital, 32 días sin poder respirar, conectado a una máquina. Y me destruyó mi hígado, me destruyó mi páncreas, me destruyó mi vesícula, mi vaso, mi ojo derecho. Entonces estoy pegadito a pedacitos, digo, pero aquí estoy afuera. Bendito Dios. Entonces Milagro de Dios. soy una realidad andante. O sea, si hubiera una persona, le digo, que debería estar encerrado, soy yo. ¿Por qué? Porque debería tener miedo que me vuelva a pegar el COVID. Pero no sé, yo creo que me ha pegado como una o dos veces más, porque la verdad que hasta que uno no se da cuenta, no. Sí, pero entonces digo yo, no es una casualidad de que tú estés aquí conmigo. ¿Por qué? Porque tienes que conocer a alguien que pudo Que vencer pasó una situación, situación. que ha pasado todo esto, pero aquí estoy afuera. Entonces, no se quitaba la máscara, me quedaba viendo, no sabía qué hacer. Entonces yo le digo, sí, pues, estábamos hablando del miedo, le digo, y es normal, porque su hijo de 25 años se murió De COVID. de COVID. Entonces te imaginas que o sea, los miedos de la gente no vienen por casualidad, vienen de una situación que es normal y que es una realidad. Dice que a su hijo le pegó COVID, superó el COVID, pero a los 10 días su mamá, la mamá del muchacho, fue a despertarlo y no despertó, estaba muerto, se murió, le pegó un heart attack a medianoche a causa de que la sangre se le coaguló 10 días después de haber superado toda esta situación. Entonces todo esto lo llevó a él a encerrarse y pues bueno, Dios pues me usó para hablarle, ahí me habla cada rato, ya me tenía aburrido, pero lo que quiero decirle, Pero qué bueno, gloria la a gente Dios. tiene traumas y uno tiene que ser amoroso, tiene que ser empático, pues, una palabra que he aprendido mucho en este tiempo. Tiene que ser empático. Creo que a uno le pasan las cosas no por casualidad, es para tener empatía, para poder ayudar a las otras personas, pero los miedos de las personas son reales, pero también es real el poder de Dios también. No todo el mundo puede superar las cosas como otras personas. Cuando hablando de eso, pastor, cuando yo siempre tuve miedo a los abismos, a pasar así en carros cerca hacia las carreteras, yo me hacía como en la ventana contraria y yo no miraba. Porque cuando teníamos como 10 años con mi papá en una camioneta, una troca, quedamos no caí, nos vamos por el abismo y la cajuela de atrás donde íbamos todos sentados quedó así. Si nos movíamos, ellos nos gritaban que no nos moviéramos. Yo no sabía que yo no había superado eso y ese miedo todavía estaba en la primera vez que fui a Colombia, la segunda vez que mi mamá murió y a mi mamá la cremaron y las cenizas quería que las echáramos en una curva, así que es un abismo, así una montaña y eso. Y yo ahí, pues de muy valiente, me fui con mi hermano y me metí así, me bajé esa montañita y eso era horrible porque se ve el vacío allá. Pero yo siempre así con ese temorcito, ¿no? Digo que superé. Pero ahorita en este viaje último que hice, no había viajado en bus. Un viaje largo de 12 horas, a donde mi tía, a otra ciudad. Y ahí sí dije yo, lo superé. Porque me tocó la ventana mirando allá al abismo y esos buses van rapidísimo y iban por esa orilla. Y yo miraba y grabando. Y mirando y grabando y yo se decía en el video, lo superé. Pero hay cosas que con el tiempo y el Espíritu de Dios nos va a ir mostrando cosas. Pero yo no fui capaz de tirarme en ese coso porque eso sí, no fui capaz. Ni seré capaz de tirarme paracaídas, ni esas vainas. Pero cosas que te están limitando el diario vivir, tenemos que echarlo fuera de nosotros. No pueden haber cosas que nos limiten. Yo sé que la próxima Casa de Paz Online, uno de ustedes va a dejar clase. Amén. Porque ahí es donde tenemos que romper, ¿qué? Con ese temor. Y pararnos, porque algo he entendido yo, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Amén. Créanme que la primera vez que me pusieron a dirigir un servicio allá en la Bautista, a predicar un jueves,
Eso fue terrible, pero es la única manera como se superan las penas, los miedos, los temores. Amén. Sigamos. Otro efecto del miedo, el desfallecimiento de los corazones de los hombres. La gente será vencida por el miedo porque sin Cristo no tiene salida. ¿Me entienden? Hay gente que vive acobardada, con miedo a todo. Entonces, su corazón, mira lo que dice Lucas 21:26. Vamos a leerlo, pastor. Lucas 21:26. Lucas 21:26. El desfallecimiento de los corazones de los hombres. ¿Qué dice? Lucas 21:26. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Amén. En la versión Reina Valera dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque es que ahora no ha pasado nada de lo que está escrito en la Biblia, realmente lo que viene. O sea, hemos escuchado, hemos visto en la noticia, pero realmente nosotros no lo hemos vivido y en el nombre de Jesús no nos toque vivirlo. Amén. Pero dice que los corazones de los hombres desfallecen del terror, del temor, de lo que va a venir. Entonces hay un temor en la gente, pero nosotros tenemos que alegrarnos de que Jesús va a venir de nuevo y va a venir a recogernos. Va a venir por nosotros, por su iglesia. Amén. Después ya quedará el resto, que es la tribulación y todo ese rollo, pero eso no nos corresponde a nosotros. Amén. Por lo que nosotros tenemos que andar derechitos, recticos y bien con Dios, para que cuando Él venga nos vayamos con Él. Amén. Y no nos quedemos en esa tribulación. Amén. Otra cosa que viene son pensamientos erróneos que carecen de confianza en Dios. Pensamientos erróneos. Dios no me ama. Dios ama más a Marjorie que a Naomi. Esos son pensamientos erróneos. ¿Sí? Que nosotros tenemos que saber que Dios no hace excepción de personas, que Dios nos ama a todos por igual. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, de que Él me cuida, de que Él me protege, de que yo habito al abrigo del Omnipotente, de que Él está conmigo en mi entrada y en mi salida, en mi levantar y en mi acostar, que hay una promesa. Esa promesa no solo es para el pastor Eri, esa promesa no solo es para Bertie, esa promesa es para todos nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, los mismos temores nos hacen pensar cosas erróneas. Mejor no sirvo más. No sirvo. No sirvo para eso. Eso no es para mí. Y viene ese miedo, ese temor. Es que el pastor me miró medio feo. Yo estaba dirigiendo y el pastor torció el ojo. Creo que no le gustó cómo dirigí, o creo que no le gustó cómo di la enseñanza a Casa de Paz. Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo porque me hay un miedo que me estén rechazando. Entonces deja de hacer las cosas por el miedo al rechazo. Deja de hacer las cosas en vez de poner la confianza en Dios. De que si Dios te llamó, él no te llamó el pastor, el que te llamó fue Dios. Él puso en ti los dones, Él puso en ti las habilidades, los talentos. Y así mismo como Él los puso en ti y en cada uno de los que están ahí en Facebook Live, Él te va a ayudar para desarrollarlos y para hacerlo lo mejor posible. Pero como humanos nos equivocamos, fallamos y no somos perfectos. Hay personas que harían esta enseñanza mucho mejor que yo. Yo me acuerdo que a mí me gusta como predica mi esposo y me gusta él como lo hace, porque yo lo admiro en la cuestión de que yo le podía haber dicho a las 7, no puedo dar la enseñanza, mi amor, da la voz porque estoy muy mal. Un ejemplo, hágame de cuenta, tengo mucho dolor de cabeza, algo así. Él la da. Y mire, y él la lee con una sola vez que la lee, ya. Fluye impresionantemente, pero algo que yo entiendo son las capacidades que Dios pone en las personas. Y sí, pero no quiere decir porque Él tenga esa capacidad, yo no la pueda dar. Sí, Dios nos usa a cada uno como Él quiere. En diferentes formas. A mí me toca leer 50,000 veces para que me quede algo. Yo tengo que escribir, yo tengo que tachar, yo tengo que rayar, yo tengo que leer en voz alta. ¿Me entiendes? Para poderme concentrar, porque yo leer en la mente me desconcentro facilito. Entonces, ¿me entiendes? Cada uno, hija Naomi, tú tienes habilidades, tienes talentos, tienes dones, y Dios te va a usar a ti. Tú eres única.
Tú no puedes ser igual a tu hermana Marjorie, tú no puedes ser igual a fulanita, a fulanito. Yo no puedo ser como la pastora de allá de California, tremenda mujer, o de Puerto Rico, o de Santo Domingo, no. Mire, Dios nos hizo a cada uno de nosotros y ¿sabe qué hizo? Y botó el molde. No hay dos Patis, no hay dos pastores Eri, no hay dos Micaeles, no los hay. Solo hay uno, amén. Entonces tenemos que echar fuera todos esos miedos que nos está impidiendo hacer grandes cosas, no solamente para Dios, sino en su diario vivir. De ser osado y joverte y de ir allá a esos lugares de Weston, Pembroke Pines, por allá, ir a esos condominios, ir a llevar tarjeta, ¿me entiendes? Pero siempre viene, no, ¿y qué tal? ¿Y si me sacan? ¿Y si eso es prohibido? ¿Y si no me dejan? ¿Y si me hablan en inglés y yo no hablo inglés? No, tenemos que quitarnos esas limitaciones, esos temores, todo eso para que Dios nos use poderosamente en todo lo que Él quiere. Él quiere prosperarnos, Él quiere que prosperemos, Él quiere que hagamos grandes cosas. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. A hacer grandes cosas para Dios y también demostrar el amor de Dios? Como decía el pastor, ¿qué hizo el pastor? El pastor le demostró a ese amigo, a ese compañero de la escuela, el amor de Dios. Y la compasión, y tuvo empatía con él, no lo acusó, ay mira, oye, si yo lo hice, usted me lo puede hacer, no, con calma, con amor, sí, y él va a ser libre, o fue libre, y ya me imagino que a lo mejor ya no usa mascarilla, y ya sale tranquilo, amén, pero no podemos... No, en Honduras no se puede andar sin mascarilla. No se puede andar sin mascarilla, pero acá... Todavía no. Acá ya podemos andar sin mascarilla. Y aún en la iglesia hay hijos que llegan con mascarilla. Pero yo no le voy a decir, ¿y para qué puso mascarilla? Quítela. No, si se la pone y se siente tranquilo con su mascarilla, pues no tenemos por qué decirle. ¿Usted se siente bien sin la mascarilla? Gloria a Dios. Pero yo no voy a acusar al que entró con mascarilla. ¿Y para qué viene con mascarilla? Él ya no se usa. Son ciertos lugares. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Liberarlo de todo miedo, de todo temor. Amén. Amén. Creencias erróneas que carecen de la verdad con respecto a Dios. Mire, cambiar de religión. Cuando nosotros salimos a evangelizar, nos encontramos mucha gente de la católica, ¿no? Y ahí mismo vienen a la defensiva y le dicen, no, yo no voy a cambiar. Desde chiquiticos yo voy a la católica. Y es con ese miedo. Yo me acuerdo que mi mamá fue a Roma, Israel, a todo eso, y allá me trajo un escapulario de rosas lindísimo y una lámpara a la Virgen. Y yo recién me acababa de convertir y yo tengo eso en mi nochero ahí. Y yo decía, ay no, pero ¿cómo voy a botar yo esa cosa tan bonita? Que sentía que era como que me daba miedo y que algo me fuera a pasar. ¿Me entiende? No sé si a usted le pasó, pero vienen esos miedos de no, ¿cómo yo voy a cambiar de religión? Es que no se trata de cambiar de religión, es tener una relación con Dios. ¿Me entiende? Lo que pasa es que los curas utilizaron mucho el miedo para hacer que la gente desertara de la doctrina o de la religión. Pastor, pero mire, que para no ir muy lejos... Y algunos pastores utilizan eso, si te vas de la iglesia te va a pasar esto. Entonces, porque te siembran y te ponen el temor, sí. Pero no es ese temor reverente, santo. Me acuerdo que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era pequeña, todos los adultos le decían a los pequeñitos, ay, Dios le va a castigar, Dios la va a castigar, ay, si usted hace eso, Dios la va a castigar, si usted hace eso, Dios. Entonces, claro, cuando uno va creciendo, crece con, ay, qué miedo. Y yo me imaginaba que Dios era un señor gordo, grande, barbudo, pelón, sin pelo. Y digo yo, ay, no, me va a castigar. Y todo lo que me pasaba malo, Dios me castigó. Dios me castigó. Entonces, era un miedo que no es de Dios. Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es misericordia. No es que vamos a pecar y hacer fiesta y hacer con el pecado. Y no, entendemos que hay que arrepentirse, entendemos que tenemos que confesar nuestros pecados, entendemos que no podemos pecar. ¿Sí? Pero lo infunde el ser humano.
humano. El ser humano, claro. Meten esos miedos. Por eso cuando crecen y los quieren evangelizar no quieren ir a la iglesia. No, por eso mucha gente te dice a uno, no estoy listo. No estoy preparado. No, porque todavía sigo pecando. Yo no puedo llegar a la iglesia porque todavía tengo pecado. ¿Por qué? Porque de pequeño los padres o los tíos o los maestros en la escuela, eso era lo que le decían a uno. Dios te va a castigar. Ay, Dios le va a castigar. Todo lo que hacía. Y uno de pequeñito que hacía boberías. O sea que los pecados de uno chiquito, de niño, ¿me entiendes? Pero le metían esos miedos. Eso. Y hay que echarlo fuera. Hay que ser libres de eso. Amén. ¿Cuáles son los miedos más comunes en la vida? Dígame uno. A ver. El miedo más común. Miedo a la muerte. Otro miedo. Yo le tenía miedo a la oscuridad. A la oscuridad, a las alturas, al rechazo, al fracaso, a volar, a los accidentes, a las enfermedades. La mayoría tiene miedo a enfermarse, ¿sí o no? A perder un ser querido, a envejecer. Porque usted cree que toda la gente ahora se hacen todas esas cosas porque tienen miedo a que les salgan las arrugas, a verse viejitas, viejitos. Entonces se ven peores, parecen monstruos porque se ponen de poco coge y ven peor. Mejor que dejen envejecer natural. ¡Ey, cuidado! Se ponen pelo, se ponen peluca. Para que dicen que no. ¿Cómo se llama? A Turquía, ya está poniendo pelo gratis. Entonces todos, hay mucho miedo al agua, a montarse en un avión, a montarse en un carro, a manejar, a hacer. Ahorita aquí, por lo menos uno de los miedos que opera mucho acá es ser deportados los que no tienen papeles. ¿Sí o no? No, que no me vaya para la policía porque yo no tengo papeles, mejor yo no manejo, porque si me paran y si me deportan, esos son puros miedos, puros temores. Amén. ¿Cómo liberarse del miedo? La liberación es clave para ser libre del miedo. No es con cuestión de que soy libre, lo voy a confrontar, lo voy a enfrentar ese miedo. Voy a coger ese micrófono el domingo y voy a dar mi testimonio. Mire, hay gente que tiene tremendos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida y no han testificado por miedo a pararse al frente y que le pongan un micrófono. Prefieren no testificar. Prefieren no decir lo que Dios ha hecho. Y yo le digo, y usted tiene que ser libre de eso en el nombre de Jesús. Y declaro que este domingo va a haber unos 15 minutos solo para dar testimonios. Todos los que están aquí, todos los que están conectados en Facebook Live. Amén. La liberación es la eliminación permanente del espíritu demoníacos. O sea, necesitamos ser libres. Amén. Que esos espíritus demoníacos mienten, destruyen, influyen, esclavizan y oprimen. Entonces lo atan a uno. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Romperlo, renunciar a eso, echarlo fuera. Amén, porque todos esos temores, aún los temores, han roto relaciones y han enfermado a las personas. Hay gente que está enferma por miedos, por temores, por pánicos a cosas. A las inyecciones, mire, yo le doy gracias a Dios que yo le tengo pavor a las inyecciones, a las agujas. Y mire que yo estudié diseño de moda y soy modista, o sea, costuro. Pero el día que yo me iba a inyectar heroína y veo esa aguja salir corriendo, yo salgo corriendo y ya me tenía la cuerda aquí, ya había calentado la cosa esa. Y cuando yo veo al tipo con la aguja, mire, vea, los que se van. Gracias a Dios que yo le tenía miedo a eso. ¿Me entiende? O sea, pero imagínense, no puede ver una aguja, entonces no puede pegar un botón, no puede coser otro ladrillo porque le tiene miedo a las agujas. Hay cosas que Dios pone, ¿me entiende? Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Amén, pero no son temores que te van a paralizar y te van a impedir que avanzar, vamos para adelante. No, el temor que hace que retrocedas, el temor que hace que te sientes, el temor que hace que te calles, el temor que hace que no hables, el temor que hace que no digas nada, el temor que hace que te quedes por allá alejado porque no quieres que te rechacen, porque no quieres que te hieran, porque no quieres que te hagan daño. Amén, hoy vamos a echar fuera todo eso. Y el propósito de la liberación es establecer el reino de Dios y su voluntad
en una persona o un territorio. Amén. Mediante la expulsión del reino de las tinieblas. Vamos a leer 1 Juan 4, 18 y lo vamos a leer todos. El pastor ya lo leyó. Quiero que lo leamos. Nos vamos a poner de pie y vamos a empezar allá. Tú que estás allá en Facebook, quiero que empieces a respirar por tu nariz y a botar por tu boca, porque hoy van a salir todos esos miedos, todos esos temores, todo aquello que te ha tenido atado, atada por años, que has dejado de hacer cosas por miedo, miedo de comprarte un carro porque tienes miedo de manejar. Pero yo decreto que todo ese miedo a manejar se va de tu vida y vas a tomar el curso para poder manejar y tener tu carro en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos aquellos que han tenido temores a viajar, a montarse en un avión, a montarse en un barco, a montarse en una lancha, a ir al mar. Ahora mismo en el nombre de Jesús quiero que respires profundo y botes por tu boca. Amén. Vamos a leer 1 Juan 4, 18 y dice, que repitamos todo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces primero lo que vamos a hacer una oración. Y usted, mire, no tenga pena. No tenga pena de en el momento de renunciar a esos miedos, decir a qué usted tiene temor, a qué usted tiene miedo, a qué usted tiene fobia, a qué usted tiene pánico, ¿ok? Vamos a decirle al Señor, Padre Celestial, en esta hora, yo me arrepiento, por abrirle puertas, al temor, en mi vida. Yo tomo la decisión, de renunciar, a todo espíritu, de miedo, nómbrelo. Yo no sé a usted a qué le tiene miedo. Diga, yo renuncio a todo espíritu demoníaco, de temor, a las alturas. Yo renuncio a todo espíritu demoníaco, de temor, a ser rechazado. Yo renuncio a todo espíritu demoníaco, de temor, a fracasar, a la muerte, a enfermarme, a la bancarrota, al divorcio, a enfermarme, a caerme, a quebrarme un hueso. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe qué? ¿Por qué le digo eso? Mi abuelita, de parte de mamá, se cayó y se quebró la cadera. Mi mamá y mi papá, ya ancianos, se cayeron y se quebraron las caderas. Y ahora mi hermana Esperanza me dice que le dijeron, no se cayó, pero que yo estaba orando y rompiendo esa maldición. Y le dije yo, me dice que le dijeron no sé qué de los huesos y que no pueden ni salir a caminar porque los huesos están como huecos, como comidos. Tiene osteoporosis. Bueno, eso. Y entonces que tiene miedo de que, porque se le puede quebrar, se quiebran fácil porque están tan huecos. Es cierto. Y no ve que me ha venido que yo dije, no voy a volver a usar zapato alto, yo voy a caminar con cuidado porque con el temor de que y si me caigo me quiebro la cadera, como todos ellos, y a mismo el Espíritu de Dios, eso fue hace días, ¿no? Y el Espíritu de Dios me trajo y empecé a renunciar. Pero es que es normal cuando la gente está mayor, bien mayor, o sea, como ya uno pide, se tienen que cuidar mucho. Cuando yo me levanto, ya siento como me levanto como mareado, entonces ya cuando uno va tallado, Ya lo ves. Los achaques, como ya los 60 de pesa. ¿Trajean los huesos, verdad? No, Pero mira, mire. eso sí no, señora, todavía no. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo allá tú que estás en Facebook Live? ¿Cuáles son los temores? Yo no Aleluya. sé cuál es tu temor. Yo no sé cuáles son tus miedos que tú has cargado por años. Pero hoy es el momento de que tú le digas, yo me libero. Sí, señor. Yo me libero. Respira por tu nariz y bota por la boca. Yo me libero y expulso de mi vida. Yo expulso de mi vida. Todo temor a hablar inglés. Todo temor a ir a conseguir un trabajo y ir a una
evangelista, todo temor a hablar en público, todo temor a testificar. No sé cuál es tu temor. Aleluya. Marina, renuncia a todo temor a manejar. Ese accidente que fue hace años no te va a volver a pasar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aquellos que tienen, ¿cuál es tu temor? No sé cuál es. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora vamos a pedirle a Dios que sustituya el temor por su perfecto amor. Amén. Y dile, Padre Celestial, Padre Celestial, yo ya renuncié a todo espíritu demoníaco de temor. a todo espíritu demoníaco. Y te pido en esta hora que sustituyas esos temores que estaban en mí esos temores que estaban en mí por tu perfecto amor. por tu perfecto amor. Que tu perfecto amor me llene. Porque el perfecto amor de Dios Porque el perfecto amor de echa fuera todo temor en mi vida. todo temor En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Antes de que terminemos, ¿alguien aquí necesita oración? Por alguna, sea que vino oración por algo. Este momento de casa de Mis hijos, por sus hijos, para que puedan superar el miedo para que a lo que puedan están pasando. a lo que están pasando. Ellos están Sí, allá El Salvador. en El Salvador. Sí. Ok. Yo quiero que oren por mi hijo, que regrese otra vez a la iglesia. Que regrese otra vez. Amén. Que Señor. Pastor, ¿puedes orar por la petición de él? Patti, vamos a orar por la petición de Marina. Amén. ¿Alguien más? Por mi compañero, él quiere que oremos por que tenga más intimidad con Dios y por su salud. Amén. ¿Cómo se llama él? Se llama Jan. Jan. Ok, vamos a orar. Marjorie, ya tú te volviste una guerrera de oración, una mujer de oración. Vamos, ven pastor, ora por él, hija, ora por él, ora por él. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo voy a orar un momentico aquí por todos los que están en Facebook Live. En el nombre de Jesús, Padre amado, hoy vengo declarando, Señor Dios Todopoderoso, que aquel que nos está viendo, que está enfermo, que está atravesando una situación difícil, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, yo decreto y profetizo que el Señor suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te pido, Señor, aquellos que están enfermos, Padre. El centurión dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Padre, yo declaro, Señor, que aquellos que nos están viendo nos van a ver más adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro la palabra de sanidad. Mi Dios amado, todo cáncer se va, toda diabetes se va, problemas renales, problemas en el cerebro, problemas en la vista, problemas en los huesos. Padre, tú eres ungüento a los huesos de todos los que te están viendo. Tú eres ungüento a sus huesos, tú eres un bálsamo a su cuerpo, y en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro sanidad completa, yo declaro restauración de matrimonio, yo declaro liberación de miedos, de temores en tu vida. En el nombre de Jesús se va ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo quiero que repitas esta oración conmigo, tú que te habías apartado o a lo mejor nunca habías recibido a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero en el nombre de Jesús de Nazaret que diga, Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios Padre lo levantó entre los muertos. Señor Jesús, entra a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Yo renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto contigo, Jesús, de seguirte y de servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendecimos y te esperamos el viernes servicio de jóvenes a las 8, el domingo servicio poderoso familiar de poder y gloria a las 11 de la mañana. Bendiciones y que tengas una feliz noche, un feliz día en el momento que nos estés viendo. Gracias por conectarte. Amén. Aleluya. Padre, los guardamos, Señor, guárdanos de todo espíritu de secuestro, de muerte, de asesinato, de robo, Señor. Oh Padre, de manipularnos, Señor, en el nombre de Jesús declaramos ahora mismo, Padre, que tú los tocas, Señor. Padre, que vienen a tus caminos, te sirven, si todavía no te han conocido, que te conozcan, Señor, para que sepan, Señor, que tú, como dice tu palabra en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi refugio, mi fortaleza. Por lo tanto, tú eres nuestra fortaleza y la fortaleza de ellos. Tu Padre, y ellos están escondidos en el hueco de tu mano, como dice tu palabra en Isaías. He aquí yo te tengo esculpida en el hueco de tu mano, de mi mano. Por lo tanto, Señor, nos declaramos protegidos y guardados, Señor, en el nombre de Jesús, de una manera sobrenatural, porque tu palabra dice que Dios con nosotros, Sí, Señor. contra nosotros. Amén. Amén y amén.